¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube. Eh, el día de hoy voy a analizar dos visiones sobre la historia del Ecuador, la historia de habla hispana. Dos perspectivas, una perspectiva liberal de la historia del Ecuador y una perspectiva conservadora, hispanista, de lo que es el Ecuador y el mundo hispánico en general. Eh, Tenemos a Gabriela Calderón y Francisco Núñez del Arco, dos personajes fundamentales para quienes eh, requieren analizar la historia, la política, la psicología social, la antropología cultural, la cultura ecuatoriana, el debate de las ideas, la batalla cultural, entre otros temas. Eh, Decir que Gabriela Calderón tiene una perspectiva liberal de la historia, tiene algunas charlas en YouTube que ustedes le pueden buscar directamente, pongan Gabriela Calderón y van a salir sus charlas en YouTube. Y de igual manera de Francisco Núñez del Arco, que es un quiteño, hispanista, neoconservador, y son dos visiones diferentes de comparar, de analizar la historia. Creo que la historia de un país, de un territorio, de una ciudad, de un continente o del mundo, en general del universo, creo que necesita siempre ser comparada con diversos autores, con diversas fuentes, contrastar y comparar la información. Y en este momento vamos a analizar de estos dos personajes, Gabriela Calderón y Francisco Núñez del Arco. No voy a entrar a profundidad en cada uno de su pensamiento, porque ustedes directamente ya pueden ir a las plataformas digitales y ver directamente lo que ellos piensan, lo que exponen, sus visiones de la historiografía, cuáles han sido sus fuentes y cuáles son sus creencias ideológicas, sus pensamientos. Y la filosofía, la psicología siempre analiza sus sistemas de pensamiento, sus ideas, sus ideologías. Y evidentemente que Gabriela Calderón, esta guayaquileña ecuatoriana, tiene una perspectiva liberal de la historia y, por ejemplo, tiene algunas conferencias en YouTube sobre los padres fundadores del Ecuador. Ella resalta mucho a dos guayaquileños. Es una guayaquileña bastante territorialista, digamos, tiene un cierto sentido de nacionalidad guayaquileña, de identidad guayaquileña, reivindicando el liberalismo guayaquileño, el liberalismo ecuatoriano. Eh, yo les sugiero que revisen su conferencia sobre los padres fundadores del Ecuador, que resalta la perspectiva de, de José Joaquín de Olmedo y de Vicente Rocafuerte, para ella dos padres fundadores del Ecuador, y también tiene una conferencia en Fundación Ecuador Libre, en el canal de Ecuador Libre en YouTube, que se denomina La Tradición Liberal Latinoamericana, donde que hace un análisis histórico desde su mirada sobre cuáles han sido los pensadores liberales más importantes del siglo XIX, inicios del siglo XIX principalmente, ¿ya? Entonces aquí tenemos esa visión liberal nacionalista, pero un nacionalismo no tan, ni siquiera tan ecuatoriano, sino un cierto nacionalismo más regional, guayaquileño, reivindicando su perspectiva guayaquileña de la historia. Mientras que, por otro lado, tenemos a Francisco Núñez del Arco, un quiteño, en cambio, que reivindica a Quito, ni siquiera la nacionalidad ecuatoriana, sino la nacionalidad entendida como Quito. Entonces aquí tenemos, por un lado, una guayaquileña liberal que defiende a Guayaquil, y por otro lado tenemos a un quiteño conservador que defiende a Quito. Es decir, los dos no tienen mucha visión de país, sino de región, porque el Ecuador como tal es evidentemente que ha estado dividido
en toda su época republicana de la historia, desde 1830 hasta la actualidad, ha tenido principalmente dos ejes de su visión política y una tercera, un poco menor que estas dos grandes, que es Quito y Guayaquil, un poco menos ha sido Cuenca y su región, el austroecuatoriano ligado a Cuenca. Ligado a Cuenca puede ser la provincia de la Azuay, Cañar, parte de Morona, Santiago, incluso parte de Loja. Entonces, pero aquí tenemos dos visiones de la historia centrada, la una en Quito, conservador, que es Francisco Núñez del Arco, y el simbolismo liberal guayaquileño de Gabriela Calderón. Es decir, que los dos no tienen tanto una visión demasiado de país, sino de ciudad y de región. Ahora, aquí hay dos también, aparte de ser Quito y Guayaquil, el tema es liberalismo versus conservadurismo. Es decir, que Gabriela Calderón defiende los procesos de independencia que se dieron a inicios del siglo XIX, con la conformación de las repúblicas, con la conformación de las ciudades ecuatorianas y del Ecuador como tal, y resaltando a personajes guayaquileños. Es decir, que defiende una perspectiva liberal centrada en Guayaquil. Y por otro lado tenemos al conservadurismo, estos dos, representado por Francisco Núñez del Arco, estas dos perspectivas, el conservadurismo y el liberalismo, se vieron bastante fuertes fines del siglo XIX, sí, fines del siglo XVIII, perdón, ahí me equivoqué, fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, hubo un enfrentamiento muy fuerte entre los liberales independentistas y los conservadores que querían conservar también el imperio hispánico. Y todo el siglo XIX en el Ecuador, incluso hasta la actualidad, pero más en el siglo XIX, antes de que exista el marxismo, antes de que exista el socialismo en el Ecuador, que el marxismo en el Ecuador comienzan a tener su llegada de ideas más entre 1920 y 1930, 1920 y 1930 comienzan a llegar las ideas marxistas, pero hasta antes de 1920, 1930, todo el siglo XIX e inicios del siglo XX, los liberales y los conservadores en el Ecuador, como en muchos países de habla hispana, estaban, en este caso en el Ecuador también estaban enfrentados. Y los procesos de independencia alineados a los liberales y los conservadores querían preservar que estos territorios sigan siendo de España, ¿sí? Y en este caso, Francisco Núñez del Arco es un hispanista y por lo tanto defiende las ideas de conservar de lo que en esa época fue el imperio hispánico, y hasta la actualidad él se autoidentifica como un hispanista con su libro Quito fue España, que es de alguna manera una alabanza, una recuperación de esa perspectiva y esa mirada del imperio, de lo que fue el imperio hispánico, la identidad hispánica. Mientras que, por otro lado, Gabriela Calderón promueve cierto liberalismo de la historia, pero no menciona mucho a otros liberales, no menciona a los liberales ni de Cuenca, ni de Quito, no menciona a liberales ni de Manabí o Puerto Viejo, ni de otros puntos importantes como la Amazonía o Galápagos o liberales de Loja, por ejemplo, o del norte de Ibarra. No, Gabriela Calderón a los liberales que centra su interés, sus hipótesis de que son los padres fundadores del Ecuador, es Olmedo y Vicente Rocafuerte. Entonces, aquí vemos marcado su perspectiva de la historia con rasgos regionalistas, por un lado, y por otro lado, ideológicos políticos. Habrán otros elementos, por supuesto que hay otros elementos más profundos, pero no, este no es un video de 1 hora, de 2, de 3 horas, ¿no? Este es un video que espero que no dure más de 12 o 15 minutos,
pero digamos, en términos generales, esas son sus perspectivas de la historia. Sin embargo, creo que para uno entender y ser menos subjetivo en la historia, creo que hay que revisar a personajes como los conservadores contra los liberales, pero ahora tenemos otras visiones que son, por ejemplo, visiones marxistas. Y, por ejemplo, un personaje clave en el Ecuador para entender la historia desde la perspectiva socialista y marxista es Enrique Ayala Mora, por ejemplo, que Enrique Ayala Mora está más a la izquierda, evidentemente, de Gabriela Calderón. Y además, su perspectiva de la libertad está bastante centrada en Quito, porque él reside y ha vivido muchos años en Quito, a pesar de que él es de Ibarra, pero muchos años ha hecho su vida prácticamente en Quito. Entonces, la perspectiva socialista y un poco mezclado entre socialismo y liberalismo de Enrique Ayala Mora, pero más yo diría que socialdemócrata, socialista, es otra mirada que tiene él de la historia del Ecuador. Entonces, yo creo que los autores de la historia, muchos autores de la historia tienen sus demasiadamente subjetividades e hipótesis de la historia basada en documentos y en interpretaciones de la historia de acuerdo a su perspectiva ideológica, politológica, a sus creencias, a su psicología y a su mentalidad ideológica ligada al liberalismo, al conservadurismo o al marxismo. Eh, pero en el Ecuador, aparte de estas perspectivas de estos tres historiadores, Enrique Ayala Mora, Gabriela Calderón, Francisco Núñez del Arco, también, por ejemplo, podemos citar a otro guayaquileño que también tiene mucha identidad de la historia de Guayaquil y de la historia del Ecuador, que ya falleció, que es Efrén Avilés Pino, que tengo otros videos que les dejo acá abajo en la descripción de este de aquí, Efrén Avilés Pino, que es otro autor importante de lo que es la historia ecuatoriana. Pero también tenemos a cuencanos, historiadores como el mismo doctor Juan Cordero Íñiguez, que ha escrito mucho sobre la historia de Cuenca y su región, de la SUAY, de toda la zona austral, pero más centrada evidentemente en la ciudad de Cuenca, y pues también con una perspectiva territorialista de mirar no el Ecuador como integral, sino más únicamente a Cuenca y a los personajes históricos de Cuenca. Entonces aquí tenemos los tres polos, ¿sí? Francisco Núñez del Arco, conservador mirando a Quito, tenemos a Enrique Ayala Mora, socialista mirando a Quito como centro, tenemos a Gabriela Calderón mirando a Guayaquil como el centro y desde una perspectiva liberal, y pues también tenemos a Efrén Avilés Pino mirando al Ecuador como si fuera únicamente Guayaquil o Guayaquil fuera el Ecuador. Y por otro lado, de alguna manera también tenemos a un historiador como Juan Cordero que mira el Ecuador desde la perspectiva de un cuencario. Y pues evidentemente habrán otros historiadores que iré investigando, todavía no conozco mucho, historiadores que miran al Ecuador desde la perspectiva de un manabita, de un lojano, de una persona ligada a Chimborazo, a Riobamba, a la zona amazónica, etc. Entonces, la historia está en disputa política, ¿sí? La historia tiene disputa política, entonces no es tan objetiva la historia. La historia es bastante politológica, está con interpretaciones psicológicas, territorialistas o geográficas, con perspectivas incluso de clase, de género, de sexo, etc. Entonces, la historia tiene muchas variables, hipótesis, y por eso es que siempre hay que comparar fuentes, que es lo que yo invito en mi canal de YouTube, a comparar fuentes con diversos historiadores. No nos quedemos solamente con Gabriela Calderón, solamente con Francisco Núñez del Arco, solamente con Enrique Ayala Mora, sino comparemos siempre esa información para ser menos subjetivos. Y con esto estoy culminando, pedirte que te suscribas a mi canal de YouTube, que vayas a la descripción de este video donde que vas a encontrar otros videos similares a este que yo analizo a otros personajes de la historia y la política ecuatoriana y de la política a nivel incluso internacional, que te dejo en la parte de acá abajo de la descripción. Dame algún comentario, sugerencia sobre algunos temas que requieres que analice, que, que, que reflexione. Y pues con esto me estoy despidiendo. Cuídate mucho. Chao, chao.